Hoy estamos con Remothered Tormented. Comenzamos aventura. Vamos a entrar a opciones. Tema de vídeo. Voy a bajar un poquito el sonido. Un pelín nada más. Lo dejaré ahí. Controles, idiomas. Espero que esté todo en castellano. Dejaremos los subtítulos. Cinemáticas a tope, todo a tope. Bien. Comenzamos. Ahí mismo. Juego de terror. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta la historia. Is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then, Where do you want me to start? from the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madam Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear I know 3 or 4 idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madam Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name, and it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe that all this began. No sé si está el brillo muy saturado. Ya no sé si configurarlo. Parece que la señora tenía Alzheimer, ¿no? Que se le olvidaban las cosas y a través de la música intentaría recordar. No es que sea yo el más fan de los juegos de terror, pero algunos la verdad que me lo hacen pasar bastante bien. Igualmente sufro mucho con el terror. Listen to me, there are must leave us free, there needs to be taken care of. Fumándose un tremendo porrazo.
Estamos buscando una niña. Esta se supone que es la viejita del principio. Ese sería el parque donde la niña se perdería. Habrá que investigar. Y ahora sí que sí, creo que empezamos, Feels like it's gonna rain again. Vale, lo dicho, voy a mirar un momento el tema del brillo. Creo que lo voy a bajar un poco. Está como muy saturado. Creo que no veis una mierda. Uy, pero ¿por qué ha bajado tanto? Lo he puesto al 85, ¿no? A ver, brillo. Vale, ahora lo veis algo mejor. Igualmente os digo que lo voy a bajar un poco más. Vale, creo que veis bien. Pues aquí estamos dando un paseo. Aquí atrás estaba el parque donde yo creo que se perdió la niña. Vale, podemos correr. Si cambiamos de zona de el campo visual. No creo que haya nada por aquí, pero por si acaso. ¿Cómo no? El columpio moviéndose. A ver, ¿de dónde somos? No parece el país de origen, pero creo que es un juego italiano porque las letras de los carteles estaban en italiano. Sí. Via degli Ulivi. En paradero desconocido desde el jueves 14 de octubre. Vista por última vez a las 4 en el patio de San Bacot. Fecha de nacimiento es una niña blanca de 13 años. Estamos en el año 58. Pelo rubio, claro y ojos azules. Al menos llevaba un vestido blanco con volantes, zapatos blancos y pelo trenzado. Personas para cualquier información. Se ruega que llamen al... Parece que hay algunas letras borradas. Y tenemos dos caminos. Pero bueno, a ver, yo me imagino que el camino correcto... O sea, ¿puedo ir hacia allí? ¿Puedo ir hacia allí? Hostia, pensaba que no. Ah. Vale, habrá que ir recto entonces. Habrá que ir recto. ¿Nos cansamos? ¿Nos cansamos? ¿O solo sufre por sufrir? Vale, parece que solo sufre por sufrir. Un cartel. Nuevo coleccionable desbloqueado. Corta aquí, corta ahí. Steers. ¿Cómo? ¿Cómo? En cines el 31 de octubre del 71. Pero, ¿la chica cuándo se perdió? Estamos investigando un caso de hace tropecientos años. A ver. O la fecha que aquí ponía era la fecha de nacimiento de la niña. Ah, vale, para desconocido desde el jueves 14 del 71. Vale, vale, yo pensaba que estábamos en el 58. Vale, vale, la niña es del 58. Ok. Dato importante. Y hemos llegado a esta casa, que tiene una pinta cojonuda.
por la que, por cierto, no puedo entrar. Aquí no podía hacer nada. Sí. ¿Puedo agachar? No tengo fuerzas. ¿Puedo agacharme? No. Entonces el camino es por el otro lado. Ok, pues sería por el otro lado entonces. Porque aquí no me deja entrar. Ni me deja hacer absolutamente nada. Pues vamos a ir por allí, por la derecha. Por aquí tiene pinta de que algo más podremos hacer. A ver los charcos. Nice, los charcos. Siempre me pongo nerviosa mirando imágenes religiosas, imágenes y espejos. La casa tiene un pintón. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? ¿Cuánta amabilidad derrochan? Vale, me dice que entre. Realmente yo toco un timbre. Pasan de mi culo de esa manera. Y veo la casa así. Y no sé yo si me animaría mucho a entrar. Porque bienvenida no voy a ser. A ver qué hay por aquí. Unas plantitas. Una pala. ¿Esto lo puedo abrir ahora? No. Esta es la manera de entrar. Ya vale. Que solo has echado un sprint. Qué agonía tiene corriendo esta mujer. Puertita. Hello? The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? A ver, se supone que esto tiene que estar medio abandonado. Es que viendo todo esto el percal, esto tiene que estar abandonadísimo. Parece como que se cansa un poco, pero sigue corriendo a la misma velocidad. Aquí tenemos un nabo. Vale, ¿puedo saltar arbustos? No puedo. Por la izquierda escucho un perro. Espero que no me salga corriendo porque esta señora no tiene pinta de aguantar mucho más corriendo. Sufre, pero ahí sigue, no baja ritmo. Me gusta, me gusta. Lo que ya no me gusta tanto es esta entrada. Una niña. Bastante perturbadora, sí, sí. Con los ojos cerrados de estatua. ¿Sí?
Estoy mirando por todos estos sitios a ver si va a haber alguna llave, alguna cosa. Pero esta sí que parece ya la entrada principal. Que no te quieren abrir, señora, no te quieren abrir. No insistas. Ay, fumas un porro. Hostia, sí que van a... Yes? Good evening. I Miss am. Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Santa I Margarita know. Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's Oh, pathology. no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Ya habían 2 cigarros más. Y le ha dicho que no fume dentro de la casa. Y qué mal rollo da la señora, así... de cerca. A ver, quiero ir mirando todo, a ver si hay alguna cosa con la que poder interactuar. Aquí dentro de la casa, por cierto, no me deja correr. This way. Dígame, por favor, yo la sigo. Bad habit. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and Perra. time Ahí habían wasted. 2 cigarros. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. Hostia, ¿de qué años son los buscas? What can you tell me about her? I No met sabía her yo que just tenían a tantos couple of años. times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song, over and over. ¿Cómo se distorsiona la voz? Cuando hay un muro en medio. No me gustan nada estas esquinas. Y el sonido de la madera, ojo, Cuando se ponga fea la cosa, me da a mí que no me va a llevar muy bien con estos sonidos. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Vale, supongo que tendré que investigar un poco antes de que él venga. A ver. No puedo hacer eso ahora, no me deja correr. La coronación de una virgen. La joven mira ensimismada al cielo con la mirada perdida y un rayo de luz la ilumina. Pero hay algo fuera de lugar. Desde el cielo oscuro y tormentoso descienden unas espantosas manos de criaturas extrañas. Este cuadro me hace sentir incómoda. Sí, la verdad que hay unas manos nada alentadoras. A ver. Una carta. ¡No! Cógela. No me deja cogerla. Ahí. La granja del señor y la señora Felton, Rosogalo. Hecho el cierre, peligro de contaminación.
Los Wiman y los Felton han sido acusados de presuntas actividades delictivas contra consumidores y empleados de producción. 2 de octubre del 71, la granja Rosso Gallo, orgullo de la familia Gallo, cerró debido a una sospecha de contaminación. Todo apunta a que muchos productos han sido infectados con polen tóxico que podría provocar una parasitosis severa. La propietaria Ariana Gallo, arriba a la derecha, su marido el notario Richard Felton, abajo a la derecha, y el profesor y socio de la compañía Albert Elias Wiman, fotografía grande. Se encuentran bajo investigación. Este último ha sido presuntamente acusado por el mismo señor Felton de haber utilizado a la compañía para llevar a cabo experimentos farmacéuticos, aprovechando los fondos corporativos a su voluntad. De hecho, la advertencia provino de los residentes de la sede de la compañía, los Ashman, que gestionaban el edificio y supervisaban a las cosechadoras, las hermanas del convento contiguo. Foto. Que son los... La foto realmente... Ah, otro lado. Ver por el otro lado, vale. Entre los síntomas reportados se encuentran úlceras dolorosas, vómitos, proliferación de parásitos y en algunos casos queratosis fotosensible. Tras las duras acusaciones, tanto los Felton como los Ashman recibieron numerosas amenazas del propio Wiman, que ha sido expulsado, y hoy en la Unión de Físicos, Wiman declaró públicamente que se encontraba perplejo por los cargos y señaló a su ex socio comercial, Richard Felton. Él me financió personalmente. Especial mención merece el hecho de que el propio Felton, al igual que su padre, promocionó y financió el proyecto Phenosis, un medicamento para el cual el propio Wiman fue nominado para el prestigioso premio de medicina del 57, pero que se retiró del mercado hace unos años más tarde debido a los desastrosos efectos secundarios. Mientras tanto, en la casa de los Felton, que fue utilizada para distribución de productos, las actividades cesaron. Como resultado del escándalo, los Ashton y los Felton también rompieron todo tipo de relación, tanto personal como laboral. De hecho, los Ashman reclamaron una indemnización considerable por el daño que sufrieron, ya que incluso los hijos han resultado infectados y fueron utilizados como sujetos de pruebas sin saberlo. Yes. Las autoridades sospechan que la contaminación se extendió por las aguas subterráneas, no solo en el sistema de riego de las plantaciones cercanas, sino también para el abastecimiento de agua potable de los Ashman y las 12 hermanas del monasterio adyacente. Vale, y aquí me dice que puedo verla por el otro lado, en la que pone: maldito hijo de puta, ve lo que escriben sobre mí en las noticias. Ha querido manchar mi nombre, pero yo se la voy a devolver. Vaya que sí se la voy a devolver. Empezando por su hija. Creo que no sabe quién es su verdadero padre. Estoy seguro de que a él le encantará saber que es su hija. Demuestre que tiene cojones, asuma responsabilidades. Pero ¿qué estoy diciendo? Cojones, usted nunca ha tenido cojones. Hey, bueno, pues ahí tenemos el lore. Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But, pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes, see if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed.
1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Phenoxyl? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter, Celeste, has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed. Young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do. Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Felton, what has really happened to your daughter? I just told How you. about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending Threatening tone? you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter! Good evening. Follow me. Mr. Felton. Hostia, qué mal pinta esto. You know the way. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Bueno, pues esto pinta curioso. Algo hicieron con la niña y nadie quiere decir, nadie quiere dar respuestas. Ese señor, de todos modos, olía a verga pura. Ahí sale la cuidadora, la enfermera. Deja las llaves y me imagino que ahora las cogeremos nosotros. Esta mujer también, que ganas de meterse líos. Con lo agustito que se estaría ahora en casa con la lluvia. Pues nada, ella se va a meter en una mansión donde no es bien recibida, donde el señor posiblemente quiera acuchillarla con el cuchillo de la cocina de cortar carne y huesos de pollo.
Y encima vas en tacones para que no te escuchen. En ese suelo de mierda. Que te van a oír venir desde que des el primer paso. Correcto. Busca los espejos que tengan un metrónomo. Es la única forma de guardar la partida. Ok. Plural de linterna. Interruptor de la linterna. Utiliza RS para hacer scroll. Ok, anda que la linterna ayuda mucho, ¿sabes? Investiga la desaparición de Celeste. Pues la investigaremos.